de lleno sobre el metabolismo de las bacterias. El metabolismo bacteriano pues tiene que ver con cómo ellos obtienen la fuente nutricia. Esa es más que nada lo que nos viene hablando los capítulos. Cómo obtener la energía, cómo obtener el ATP, cómo obtener los macronutrientes, micronutrientes, cómo obtener los minerales de tal forma que pues puedan crecer, porque aquí lo que se quiere es la supervivencia. Venimos hablando de todos los medios de cultivo y qué es lo que ellos necesitan para sobrevivir. Entonces dentro de ellos también ellos hacen procesos metabólicos. ¿Qué es lo que necesitan? Sus elementos necesarios, y volvemos a repetir lo mismo: carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, los minerales, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, hierro, zinc, manganeso, molibdeno, selenio, cobre, cobalto y níquel. Todo eso es lo que necesitan las bacterias. ¿Dónde lo tienen? Por los nutrientes. Y nosotros por los macro y micronutrientes de la alimentación. Acuérdate que pues la alimentación es crucial. Dentro de lo que más predomina pues es el hierro, y el hierro ellos pues lo necesitan, es de alta importancia para las bacterias, y necesitan medio de transporte como los sideróforos para que se lleve a cabo pues el transporte de hierro a través de la quelación por medio de las porfirinas, que es la lactoferrina. Algunos organismos requieren otros elementos importantes. Yo les había mencionado la única fuente, que es la de carbono. El carbono lo necesitan, y eso pues pueden obtenerlo a través del CO2 o diferentes metabolitos. Ahorita vamos a ver cuáles de ellos. Algunas bacterias son muy fastidiosas. Fastidiosas quiere decir que batallan mucho para crecer, y al batallar pues necesitamos ponerle los requerimientos que piden. Entonces a eso pues tenemos que ponerle la temperatura, su pH, la cantidad de agua, la cantidad de nutrientes indispensables. Si está en un medio aeróbico, pues oxígeno, o anaeróbico, pues quitarle la presencia de oxígeno y dejar más en cantidad el CO2 y los cargas de hidrogeniones, que son hidrógenos con carga positiva. Así que para obtener esa energía pues necesitan de la fermentación. Es por eso que a veces nosotros en el laboratorio vamos a oler un ambiente fétido, pero no es porque verdaderamente apeste el laboratorio pues no apesta. Lo que apesta es el proceso químico o metabólico u oxidativo de cada uno de ellos en la liberación de sus toxinas. Producen gas, ya lo vimos, como el sulfuro de hidrógeno, y también otros gases que se utilizan para el proceso respiratorio, como el oxígeno, CO2, sulfato, nitrato, anitrito, y pues aerobios estrictos, obligados, facultativos, que también ya lo vimos. El nitrógeno dice que es el 5% de su peso, de tal forma que pues eso lo obtenemos por la reducción de nitratos a nitritos en la amonificación, donde hay salida de un dinitrilo. Entonces pues eso es importante para nuestro ecosistema, para la vida, para todos los aspectos. Azufre pues se utiliza también en ion sulfato, en la liberación o hidrólisis de ion sulfato, pues sale un sulfuro de tal forma que se forma la coloración negra, que es el azufre. Y el fosfato pues es importante para el ATP. Ahora, ¿cómo lo hacen? Pues hay dos tipos de reacciones. Eso ya lo hemos visto en biología: catabolismo y anabolismo. Catabolismo es porque las células se ponen a trabajar y empieza a... ¿Ah? Y dijo fosfato. No, es que dijo fosfato. ¿Qué dije? Fosfato. No, es fósforo. Fosfato no. Bueno, es que proviene del grupo fosfato. O sea,
para sacar ese elemento necesita del fosfato, del PO4, PO3, PO2, hasta que queda el fósforo, que es el único. Estando mezclado con un oxígeno ya no es fósforo, ya es fosfato. Entonces proviene de ahí, pues lo puse eso, químicamente. En cuanto al metabolismo, pues reacciones catabólicas. Las catabólicas es cuando la célula se pone a trabajar, hay degradación de los nutrientes, busca la manera de que ese metabolismo del trabajo que está haciendo, de la decomposición, de lo que ocurra de la materia orgánica, pues libere la energía. En este caso, pues lo que necesita es el ATP, o en dado caso, pues otros elementos, pero aquí vamos por el ATP. Reacciones anabólicas, esta pues es un poco más flojita la célula, como tiene sus reservitas, pues obvio que nada más vaya sacando de su biosíntesis, reacciones biosintéticas, obtiene su energía necesaria, pero pues no se pone a degradar ni a metabolizar. Así que son dos tipos de vías que podemos obtener. Esa diversidad metabólica pues hace que pues entre a los diferentes ciclos metabólicos que nosotros ya lo aprendimos en bioquímica. Eso también se aplica aquí. ¿Por qué? Porque a través de ello, esas vías hacen que estos microorganismos se adapten y al mismo tiempo evolucionen, crezcan, obtengan sus requerimientos y pues vuelven a los diferentes ciclos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se acaba su alimento. Acuérdate que aquí sobrevive el que tiene reserva y el que no tiene reserva pues muere rápidamente. El ciclo de los elementos. Los microorganismos son esenciales para los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del nitrógeno, el carbono, el azufre, el fósforo, el proceso de fijación. Todo esto necesitamos el sustrato, que es el alimento, pasa las reacciones metabólicas para obtener su energía. ¿Y cuáles son esas reacciones metabólicas? Ahí están las reacciones que ya las conocemos. No nos vamos a meter así ver ciclo tras ciclo tras ciclo. Solamente qué es lo que ellos obtienen, pues la glucosa, fructosa, triosa, glicerato, 3-fosfoglicerato, fosfonolpiruvato, el piruvato por medio de la glucólisis. El acetilcoenzima A, pues eso participa en el ciclo de Krebs, alfa-acetoglutarato, succinil, oxalacetato. Y las ribosas, que son por vía de las pentosas fosfato. Entonces, a ellos les gustan mucho los azúcares, así que de una o de otra manera tienen que obtener sus nutrientes o su energía. Es lo que buscan en todos los diferentes ciclos, que pues lo tenemos aquí en la página, ya que quiera analizar uno a uno. Pues, todo está en el libro, en las diferentes páginas, 86, 87 en adelante. Hay otra forma de estudiar más que el libro. No nos vamos a meter a ese capítulo tan profundamente. O sea que no hay que estudiarlo completo. De ese capítulo no. Solamente se los estoy dando para que tengan conocimiento que también tienen ciclos metabólicos, que también pasa por esas vías metabólicas mi cuerpo, porque mi cuerpo es una célula y la célula pues también trabaja y obtiene su energía, y dentro de todo eso pues tenemos las diferentes vías metabólicas. Mira, con la imagen pasada, ¿se refiere a que todas las bacterias pasan por el mismo proceso o hay diferentes tipos? Diferentes. O sea, no todas van a seguir lo mismo. No todas, depende de lo que necesiten. Si dentro de su metabolismo tiene su reserva, bueno, pues no necesito más. Pero si ya se está acabando, pues busca, degrada, ya sea por catabolismo o anabolismo. Y se mete en las diferentes vías metabólicas para obtener su energía. Si estudio de otros libros, y es que me hacen entender, pero el examen viene de este específico libro, ¿verdad? Pero el otro libro también te tiene que hablar de eso. Sí, sí me habla de eso. Entonces no voy a poner otra cosa extraña que no venga en los libros generales, porque esto de manera general está en todos los libros. Pero si usted dijese, este libro es el que viene más completo, ¿sería Bueno, mejor? estamos en la última versión, pero también hay otras versiones antiguas, de las cuales pues también te va a hablar de lo mismo. Todo lo mismo, los capítulos vienen igual. ¿En qué cambian? En algún que otro caso clínico, es lo único. De ahí metabólicamente, químicamente, bacterianamente, nomenclaturamente, pues es la misma.
o sea, no puede variar. Así que, ¿qué otra cosa? En la biosíntesis de peptidoglucano es exclusivo para algunas bacterias. Algunos antibióticos matan a las bacterias mediante una inhibición selectiva. ¿De dónde obtienen la glucosa? Del catabolismo de la vía metabólica de Meyerhoff. Es nada más como conocimiento general. Las bacterias que tienen ausencia de fotosíntesis o de respiración se apoyan exclusivamente en la fosforilación del sustrato para obtener el hierro, hidrógeno, azufre y nitrógeno. Son cosas que, pues sí, nos pueden ayudar. La respiración anaeróbica. ¿Cómo se lleva a cabo la respiración anaeróbica? Porque tenemos bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Bueno, aquí lo que ocupan son los iones, como cuanes, en fase iónica, en especial el nitrato, sulfato, dióxido de carbono. ¿Qué es lo que hace? Desintegra el ion hidrogenión y el CO2 se acumula en un medio libre de oxígeno. Si hay presencia de agua, pues hay liberación de oxígeno, se queda el ion hidrogenión y en aumento, pues queda por consiguiente el CO2. Nosotros lo que hacemos aquí para aumentar la vida es en una olla específica que es de CO2, ponemos un sobre que es de gas pack. Ese gas pack lo que hace es como un gel que absorbe la cantidad de agua y libera o deja el ambiente sin nada de oxígeno, solamente iones hidrogeniones y CO2. Por tal motivo, pues las bacterias crecen en un ambiente muy completo en CO2 y pues ahí llevan sus vías metabólicas. Ahora, si hablamos de genética bacteriana, pues déjame decirte que las bacterias tienen su DNA. Sí, las bacterias, si nos metemos más, pues vamos a encontrar repetitivamente la misma. Las bacterias tienen su DNA y la unidad básica de la herencia, pues es el gen, que este gen pues está complementado de ácido desoxirribonucleico, que es el DNA prácticamente. Y pues hay características fenotípicas y genotípicas de cada una de ellas. Esta molécula contiene de 1000 a 9000 kilobases y pues prácticamente es una unidad de replicación. ¿Por qué? Porque hoy en día se está utilizando mucho la genética bacteriana. ¿En dónde? En la ingeniería genética. Hoy por hoy todo se evalúa a través de los genes y tiene un origen de replicación que codifican a las proteínas necesarias para su replicación. Es circular, está enrolladito y pues todos tienen una copia de información genética, o sea, su núcleo formado por su DNA con su información genética. Todos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Si vemos algunos ejemplos del DNA, pues nos vamos a dar cuenta de algunas especies que tienen muchos genes, 1743 genes, el Haemophilus, Campylobacter 1700, Mycobacterium 3900, Neisseria 2100, la E. coli 4288 genes, o sea, tiene mucha información genética, de los cuales, pues para hacer esas tipificaciones hay que abrir esa cadena. No hay otra cosa más que abrirlo. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Pues se necesita a través de enzimas, en este caso la TAC polimerasa. Y aquí pues se menciona la DNA polimerasa, que es una enzima que esta ayuda a que el extremo de la cadena pueda adherirse en los extremos, o en uno va a ser 5, en el otro va a ser 3, de tal forma que se van a agregar los primer, que son moléculas cebadoras que van a ir copiando la información de los aminoácidos, adenina, guanina, citosina, timina, va a ir uniendo las hebras, de tal forma que pues la DNA polimerasa tiene la función de corregir, de ir apareando las unidades de bases, de tal forma que la topoisomerasa y la licasa pues va a ayudar en primer lugar a separar la cadena, y aquí la tenemos, una va a ser extremo 5, la otra va a ser extremo 3, y al agregar los primer, digamos aquí está la cadena 5, acá está la cadena 3,
Al agregar los primers, pues van a ir replicando nuevamente la información, ahora formando la cadena 5-3 y la otra 5-3 del otro extremo, y pues van a ir replicándose las hebras y hebras y hebras de cadenas de DNA, que ahora no vamos a tener una, sino vamos a tener muchísimas. ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Bueno, pues actualmente nos ha ayudado muchísimo para el tratamiento y diagnóstico de diferentes enfermedades patogénicas. Algo muy fácil, digamos pruebas de paternidad, eso es hablando ya no bacterianamente, ¿verdad?, sino con la información genética. Pero hablando bacterianamente, ¿para qué sirve? Bueno, saber más que nada el grado de resistencia, muchísima resistencia hacia las bacterias, conocer más los diferentes serotipos de las bacterias, si hay alguna mutación, si hay si se puede agregar algún marcador o trazador especial de las cuales puede haber alguna mutación. En algunos casos, algunos desinfectantes es importante para saber en qué momento si hay liberación o rompimiento o muerte, si fuera necesario. Así que una de las cadenas puede copiarse de forma continua, la otra debe ser en fragmentos, y estos cebadores de RNA son removidos para ser rellenados por la polimerasa. Así que necesitamos estas enzimas, la topoisomerasa y helicasa, que nos va a ayudar para abrir la cadena de DNA, la DNA pool 3, síntesis de una nueva cadena, la 1 remueve los cebadores y va llenando los huequitos para que se formen nuevamente cadenas, y las ligasas pues va a volver a cerrar esa nueva cadena que se ha formado. Entonces, pues son los ciclos en los cuales se lleva a cabo a través de la ingeniería genética. Y aquí vemos pues su replicación, donde está la DNA abrirse, volverse a formar y dar como resultado 2 hebras. Pero hay otros mecanismos de tratamiento, ¿verdad?, como la conjugación, la absorción, la transformación. Bueno, ese es más que nada para los plásmidos. Los plásmidos también son extra cromosomiales, de tal forma que se encuentran dentro también de una bacteria, y esos plásmidos son los que les dan el mecanismo de, ¿cómo se llama?, de que sean resistentes a diferentes fármacos. Estos plásmidos también es de doble cadena circular, cerradas, llevan una pequeña parte de información genética que no es esencial para la vida de la bacteria, pero esta tiene también su propia replicación, es autónoma, y aquí las bacterias pues tienen propiedades especiales, sobre todo la resistencia a los antibióticos. Eso es lo que más generan los plásmidos, esa resistencia a antibióticos. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Bueno, ¿qué contiene? Pues todos los factores que son altamente patogénicos, pues es el filisexual, factor de resistencia porque tiene enterotoxinas, enteroinvasividad, las hemolicinas y las bacteriocinas, son elementos tóxicos de los plásmidos. Ahora, existen varios tipos, unos son conjugativos, que le transfiere de una bacteria a otra bacteria el grado de patogenicidad, los plásmidos movilizables, que son movilizados por otro plásmido conjugativo, el cual se cointegran, los relajados, que existen múltiples copias por células, plásmidos restringidos, una sola copia con pocas células, plásmidos incompatibles, son 2 plásmidos incompatibles que coexisten en una misma célula, pero de todas estas, ¿cuáles son las que más predominan? En las gram negativas predominan los plásmidos conjugativos. Eso es lo que más se ha observado a través de las réplicas de ingeniería genética. Y los episomas también son plásmidos capaces de existir en el cromosoma bacteriano, pero se ha visto con mayor frecuencia en los virus. Se conoce que los episomas son plásmidos virales más que bacterianos. Unos tienen más afinidad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que transmite? Bueno, pues el factor R, que el factor R es la resistencia, así le llaman, factor R resistencia. ¿A qué? Pues a los antibióticos.
Así que muchos factores de resistencia, pues de las gram negativas son conjugativos, lo que les acabo de decir. Y esa resistencia, pues le transfiere también el factor, la presencia de tener pili le da esa capacidad también de ser resistente, y de esa forma se pueden ver las unidades. ¿A qué? Pues a los medicamentos. Aquí tenemos una replicación bacteriana con sus plásmidos resistentes a diferentes medicamentos, macrólidos, clindamicinas, aminoglucósidos, tetraciclinas. Y ustedes pues en farmacología pues van a aprender los grupos, si son de qué generación. Actualmente los de la última generación se están usando incluso hasta mezclas de ellos. Algunos dicen vamos a hacer un cóctel de una mezcla con otra. ¿Por qué? Porque la resistencia ha sido tan alta que es difícil bajar esta incidencia en las bacterias. Y en cuanto a su crecimiento y división, es conjugación, transducción y transformación. Eso lo tenemos en la página 112 y 113 y 114, en el cual un plásmido dice que hace un apareamiento en el orite, que es una pequeña fragmentación monocatenaria aquí en el orite, y ahí en el orite hay un desplazamiento de la cadena 5, de la unión 5, hay transferencia y replicación de esa cadena, y por último pues hay una separación del apareamiento de la cadena. Pasa luego a la conjugación. Aquí no se los puse así tan ejemplificado, pero pasa a la conjugación, donde el plásmido codifica las funciones TRA, eso lo pueden ver en la página 112, y al mismo tiempo pues empieza el proceso de replicación, y el plásmido susceptible se moviliza y da como resultado a la transducción, y ya en la transducción pues ya se va a ver el fragmento transferido que va a recibir una recombinación de la información del receptor. Bueno, lo que yo entendí era conjugación, son donadores y receptores. Sí, donador y receptor. Transducción es cuando mediante un bacteriófago. ¿Perdón? Se hace mediante un bacteriófago que es un... El bacteriófago. ¿Puede poner lo de los plásmidos? ¿Dónde está? Saca su ADN. Ajá. Y la transformación puede ser forzada o no. La forzada se hace en la laboratorio. Y la captación directa de ADN flotante. En la transformación. Sí, la transformación es prácticamente la célula captadora. Son 3 pasos. Y no me voy a meter a preguntarle cuáles son los pasos para que se lleven a cabo los plásmidos. Con que tú sepas que el plásmido le da la resistencia bacteriana, ya sabes, ¿cuáles son esas resistencias bacterianas? ¿A qué medicamentos? Pues a todos. Siempre y cuando tenga pili, siempre y cuando la bacteria tenga la facilidad de movilidad, flagelos, todo eso, su cápsula, todo, le da la capacidad de ser resistente. Tengo en cuestión de material genético, información genética, pues no nos vamos a meter muy profundo en eso, porque ¿qué más les interesa a ustedes? Pues conocer las bacterias, conocer prácticamente su sitio de acción y al mismo tiempo cómo tratar a cada una de ellas. Ya lo explicamos, su crecimiento y su división en las diferentes fases. Y pues esos bacteriófagos son virus que infectan exclusivamente a la bacteria y se replican en forma autónoma. Esos bacteriófagos también tienen una estructura específica. Yo aquí les puse un bacteriófago en el cual pues es una cabeza, tiene su cuello y tiene su cola. Cuando el bacteriófago está lleno de la información, pues está un poco alargado. Cuando el bacteriófago liberó su material genético, pues es pequeño y sí, sufre su propio ciclo metabólico. Y por último, pues la mutación y reordenamiento, pues es la sustitución de las bases, deleciones, inserciones, reordenamientos genéticos, que ayuda a que se eliminen grandes porciones de genes o conjunto de genes. Eso es lo que pasa cuando hay una mutación. Esto es inestable y puede revertirse. Incluso en tu libro viene también
algunos elementos mutagénicos que también pueden ser, digamos, como la luz ultravioleta es mutagénica. Nosotros vamos a usar un reactivo que usamos en laboratorio para esterilizar, que es el glutaraldehído al 2%, pues también es mutagénico. Hay varios elementos de los cuales pues pueden ser medios de cambios en la información genética. Entonces, estos dos capítulos no los vamos a ver tan profundamente, pero sí la inmunología. A mí me interesa más que sepamos de inmunología, porque la inmunología es nuestro fuerte. Así que nos vamos a la inmunología en estos minutitos que nos quedan. A ver si se deja ver. Y pues nuestro sistema inmune. Nos quedan poquitos minutos. Vamos a dar las primeras pautas de nuestro sistema inmune. ¿Cuál es la función principal del sistema inmune? En primer lugar, es la protección. La protección nos proporciona esa protección. Yo les puse aquí previene y protege. Sobre todo, ¿a quién previene y protege? A las avenidas del alma, a los tejidos en particular. Y sobre todo, reconocer si es una enfermedad o es algo extraño. Todo está por un agente extraño, en este caso es el antígeno. El antígeno se le conoce como el agente extraño. ¿Qué va a causar el antígeno? Pues una enfermedad. Pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos, pueden ser hongos, todo lo que esté en el exterior. Todo lo que no sea propio de tu cuerpo es catalogado como una sustancia antigénica. Así que, ¿qué otra cosa hace? Pues reconoce lo ajeno, distingue entre lo propio y no propio y responde hacia la eliminación bacteriana, porque todo es, pues, eliminar. Hay funciones, varias funciones que menciona tu libro. Uno es el mecanismo de respuesta rápida. Reacciona de inmediato. Tenemos dos vías, una vía es la innata y otra es la adquirida, de tal forma que la primeritita es la que llega al primer sitio de la lesión, por eso es de alta especialización. Tiene la capacidad de adaptarse, tiene la capacidad de ser reguladora, de tener memoria, dejar memoria en la membrana. Y los últimos avances han sido en mejorar los diagnósticos de las enfermedades, mejorar el tratamiento de las enfermedades y sobre todo el manejo de los pacientes. El sistema inmune es altamente complejo. Puede haber trastornos inmunitarios, enfermedades infecciosas, que hay muchas, y pueden ser autoinmunes también. Pueden haber alergias. Yo creo que más de alguno ha pasado por un proceso alérgico en el cual comiste algo, te dio un rash y al mismo tiempo pues ha llegado algunos a broncoaspiración, pero antes de llegar a eso pues van por unas etapas. La autoinmunidad, la inmunodeficiencia, aquí se habla más sobre las enfermedades comprometidas. El cáncer, que también viene a formar parte por inicio de procesos virales y terminación en grandes tumores, y sobre todo en los trasplantes. El trasplante que más se utiliza aquí pues es el de la sangre. El hecho de donar sangre es donar todos los componentes de tu sistema inmune, y al mismo tiempo la persona que lo va a aceptar pues debe de valorarse previamente para que no haya rechazo de ese trasplante. Y aquí entran muchos trasplantes de órganos y de otros elementos. Así que, ¿qué es la respuesta inmune? La respuesta inmune es aquel que va a defender al hospedero. ¿De quién? Pues de los patógenos. Esos patógenos son los antígenos. Y se dice que son los primeros que van a ir a la línea de defensa. ¿Para qué? Para que reconozcan si es bueno o es malo, forma parte de ti o no forma parte de ti. Y al reconocer, pues de esa manera empieza el movimiento o empieza a desencadenarse diferentes vías. Y dentro de ello, yo les dije que tenemos dos sitios metabólicos, pudiéramos decir.
la innata y la adquirida, o en este caso ¿Adaptativa? adaptativo. La innata es la que nosotros traemos desde que nacemos. La innata es aquella que está lista para defendernos en cuanto nosotros estamos afrontándonos ante una necesidad. La desventaja es de que no guarda mecanismos de memoria. O sea, si ahorita nos enfermamos, pues no hay memoria de ello, nos podemos volver a enfermar, no hay memoria, nos podemos volver a enfermar, no hay memoria. Entonces, esto pues puede ser de una larga duración, es inespecífico, pero aquí tenemos a las barreras que son parte de el sistema innato. En primer lugar tenemos lo más grande de nuestro cuerpo, que es la piel. La piel es una de las barreras más grandes, las membranas mucosas, que la membrana mucosa la tenemos en todas las áreas receptivas, llámese narinas, llámese ojos, llámese vaginal, áreas vaginales o cualquier área de entrada o de salida. Células fagocíticas, tenemos células NK, que son linfocitos T, natural killer, receptores tipo TOL, que su símbolo es TLR, y las citocinas y el complemento. Así que todo esto forma parte del sistema innato, del sistema que nosotros traemos cuando nacemos. Y de lo adaptativa, pues esta la vamos a adquirir en el paso del tiempo. Haga de cuenta que vamos creciendo y pues con el paso del tiempo vamos a ir. Un ejemplo, nos enfermamos de una infección bacteriana, pues esa bacteria al unirse a nuestro cuerpo va a haber una reacción antígeno-anticuerpo y de esa forma pues van a ir quedando un marcaje, mecanismo de memoria de lo que tú tuviste en algún momento. Aquí, ¿quiénes son las células que participan? Son los linfocitos B y los linfocitos T. Tenemos varios tipos de linfocitos T, CD4, CD8, CD24, los natural killer, pues ya los mencionamos. Así que siempre va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Antígeno es la sustancia que induce a la producción de anticuerpo, porque al ser un patógeno, pues va a inducir a una respuesta, y el anticuerpo pues va a ser una proteína que se va a unir en respuesta al patógeno, y de esa manera pues van a hacer un anclaje, reacción antígeno-anticuerpo. Siempre va a ser una reacción antígeno-anticuerpo. Ahora, si hablamos de los mecanismos de protección innato, tenemos la piel, ya les dije, vías respiratorias, tubo digestivo, tracto genitourinario, que son áreas de protección. ¿Qué va a pasar aquí? En primer lugar, la célula epitelial, al unirse con uniones estrechas, nos va a dar como resultado péptidos antimicrobianos. ¿Y cuáles son esos péptidos antimicrobianos? Tenemos varios. Número uno es la lisozima. Esta lisozima la tenemos en la lágrima, leche, moco y salivas. ¿Qué hace? Pues disuelve la pared de la bacteria. Así que en automático, pues esta lisozima puede romper esa pared y disolver o matar a la bacteria. Las defensinas, esa la tenemos en el epitelio digestivo y respiratorio. Son péptidos con carga positiva o proteónica. ¿Qué va a pasar con esas bacterias? Pues va a crear agujeros o perforaciones en la pared, de tal forma que pues también va a formar lisis bacteriana, y es otro mecanismo en el cual pues mueren los patógenos. Tenemos otras células que ustedes las conocen, esas se encuentran en el torrente sanguíneo y en tejido conectivo, como los neutrófilos. Estos neutrófilos son leucocitos. Los leucocitos, en específico en el intestino delgado, sabemos que los neutrófilos se caracterizan por tener gránulos azurófilos. Eso lo aprendieron ustedes en biología celular y tisular. Esos gránulos azurófilos son defensina alfa y defensina beta. La alfa tiene poder antiviral y pues la beta protegen también en el sistema respiratorio. Una funciona en el intestino delgado y en otro en el aparato respiratorio.
Y el moco, que es el moco convencional o la mucina, pues son proteínas, proteasas que evitan que se adhiera la bacteria a la célula, de tal forma que esta pues se va a pegar al moco y por medio de movimientos ciliares o epitelio ciliar pues va a haber un aclaramiento y muerte de las bacterias. La pirosis y enzimas proteolíticas. La pirosis es como sentir un fuego, algo que te arde, algo caliente. Y enzimas proteolíticas pues son lo que rompe o hace lisis. Más que nada en el intestino delgado pues va a descomponer nutrientes y proteínas, y si en dado caso hubiera alguna bacteria, pues lo que va a hacer pues es inhibirla. ¿Qué otra cosa nos protege? El pH ácido del sudor, el pH ácido del estómago, que acuérdate que es de 3 a 5 aproximadamente. Las glándulas sebáceas, ácidos grasos en la piel. Esto nos va a ayudar también a la eliminación de patógenos. Y pues teniendo todo esto como sitios de protección, pues vamos a obtener 3 líneas de defensa. La primera es las barreras físicas, químicas, mecánicas y ecológicas. La segunda es la respuesta innata, que es la que nosotros traemos. Y la tercera es la adquirida. Las de primera línea, las físicas, pues se vuelve a repetir, es todo el epitelio. Aquí vamos a encontrar desmosomas, semidesmosomas, porque acuérdate que el epitelio está adherido por un anclaje especial, y en este caso son los desmosomas, semidesmosomas. Pues hay serum, hay moco, y que eso le va a ayudar a atrapar a los microbios. En la nariz tenemos los pelitos o las pequeños Vellosidades. microbiosidades que vemos allí. Bueno, eso también nos ayuda. En el oído, todo eso ayuda para la clarificación ciliar bacteriana. Mecánicas, en la orina hay moco, hay flujos vaginales, el peristaltismo gastrointestinal, los cilios del tracto respiratorio, el estornudo, la tos, la descamación del epitelio y el lagrimeo, pues forman parte de un mecanismo mecánico o innato. Las químicas, bueno, tenemos las enzimas como los lisosomas, pues ya se los expliqué, lágrimas, mocos, salivas, piel. Y las ecológicas, la flora normal, que la encontramos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y muy pronto pues entraremos a lo que es la flora normal. ¿Cómo se lleva a cabo ese mecanismo de reconocimiento de la inmunidad innata? En primer lugar, pues hay reconocimiento de lo ajeno y lo propio, acuérdense. Son barreras que van a ir pasando. Así que, ¿qué va a pasar primero? Pues tenemos aquí diferentes componentes para inhibir a los microbios, como cuáles. En primer lugar, los leucocitos. Los leucocitos, que lo tenemos en tejido conectivo, son la primera línea en la cual vamos a encontrar, como cuáles, los fagocitos, polimorfonucleares, que son los neutrófilos, macrófagos, los linfocitos NK. En la primera, que son sitios de sensores antimicrobianos, que lo podemos encontrar en la barrera, estos sensores, pues vamos a encontrar los citoplasmas fagocíticos, linfocitos NK, el NOT, que son las helicasas, este NOT son las helicasas, el RIG1, son prácticamente sensores microbianos. Estos sensores microbianos son innatos, pero lo que más se reconoce aquí son los receptores tipo TOL. Estos receptores tipo TOL y citocinas y complementos, pero los receptores tipo TOL son los que vamos a encontrar como la primera línea de defensa. ¿Cuáles son? Es PR, receptores para reconocimiento de los patrones, y el PAMS, el cual son patrones moleculares asociados a patógenos. Esos dos son los que vamos a encontrar de manera extrínseca, la parte externa, de tal forma que son los primeros que van a detectar como órganos sensitivos si es algún antígeno. Y por último, ya aquí vamos a terminar,
¿Qué va a pasar aquí? Pues estos, al detectar que son antígenos o al tener una reacción antígeno-anticuerpo, pues va a desencadenar una respuesta inflamatoria, que esto va a liberar hacia el complemento y va a liberar citocinas. ¿Cuáles serían esas citocinas que se van a activar aquí? Estas citocinas, lo que vamos a ver después de una reacción antígeno y anticuerpo, al detectar por medio de estos sensores, pues va a haber un proceso inflamatorio. Por eso después de una reacción viene una inflamación o un enrojecimiento, depende de lo que ocurra. La interleucina 1, esas son citocinas, la interleucina 1, la interleucina 6, factor de necrosis tumoral, alfa y el interferón. Así que esas son las citocinas que se van a activar después de una reacción antígeno-anticuerpo y el factor de complemento. Mañana veríamos cuál es la función del macrófago y los receptores tipo TOL. Amén. Entonces el examen sí va a ser hasta el capítulo 10. Bueno, veo que ¿Cómo viene? el prontuario está. Como bien. O sea, a los que Claro, llega a dos ver. capítulos no vamos a hacerlo tan